Fe en tiempos de crisis. Que el Señor me les bendiga, mis estimados hermanos. Quiero invitarles a inclinar sus rostros. Vamos a orar para pedir la dirección de Dios en el estudio de su palabra. Padre amado, infinitas gracias, porque has puesto en nuestros corazones la necesidad de estar a esta hora de la madrugada buscando tu rostro. Permítanos, Señor, poder disfrutar de tu presencia ahora y durante todo el día, y que la fortaleza de tu palabra hoy, Señor, pueda hacer de nosotros hombres fuertes, fieles, a pesar de la crisis. Lo pedimos en Jesús. Amén. Estamos estudiando fe en tiempos de crisis desde la experiencia del profeta Habacuc. Miren, hermano, los profetas en el Antiguo Testamento eran los voceros de Dios, y generalmente los libros proféticos recogen los mensajes de Dios, y ellos se lo transmitían al pueblo. Así que el mensaje venía de Dios al profeta y del profeta al pueblo. Esta era la dinámica en el Antiguo Testamento. Pero la experiencia de Habacuc no es común, porque en el libro de Habacuc lo que encontramos no es al profeta transmitiéndole al pueblo el mensaje de Dios. No, lo que encontramos en Habacuc es al profeta hablándole a Dios. Él viene y se presenta delante de Dios porque trae con él un montón de preguntas en su corazón que aún no han recibido respuesta. Él ha clamado, ha pedido y viene sin respuesta delante de Dios. Y así que en el capítulo 2, el profeta Habacuc nos va a desafiar a cómo esperar sin desesperar. Y quiero invitarte a abrir la Biblia en Habacuc capítulo 2, versículo 1. Y dice Habacuc 2:1: estaré atento y vigilante, como lo está el centinela en su puesto, para ver qué me dice el Señor, qué respuesta da a mis quejas. Qué interesante la metáfora que utiliza Habacuc para escribir su espera. Es la metáfora de un hombre que sube a una torre de vigilancia y desde esa posición puede observarlo todo. Habacuc toma la figura de un vigía o de un centinela y nos describe de esta manera que su espera no es la espera de la resignación, sino que es una espera con esperanza. Así como el soldado que está montando guardia, está esperando que venga el amanecer, y así Habacuc está esperando con expectativa la respuesta de Dios. Habacuc nos enseña en el capítulo 2, entonces, a cómo esperar sin desesperar. Y creo que el secreto de Habacuc está en su actitud. Él aprendió en ese proceso de espera por lo menos tres lecciones que yo quisiera compartir con ustedes hoy. En la primera lección, Habacuc aprendió que no tenemos que limitar a Dios a los plazos humanos. No puedo limitar a Dios a mis plazos. La segunda lección que aprendió Habacuc es que no puedo limitar a Dios a mis razonamientos. Y la tercera lección es que no puedo limitar a Dios a mis criterios. Reflexionemos en la primera lección que aprendió Habacuc y que comparte con nosotros para que nosotros aprendamos con él. No podemos limitar a Dios a los plazos humanos. Analicemos la primera lección allí en Habacuc, capítulo 2, versículos 2 y 3.
Mire usted lo que dice el profeta. El Señor me contestó, escribe en tablas de barro lo que te voy a mostrar, de modo que pueda leer de corrido. Aunque no ha llegado el momento de que esta visión se cumpla, pero no dejará de cumplirse. Tú espera, aunque parezca tardar, pues llegará el momento preciso. Miren ustedes, Dios le está diciendo al profeta Habacuc, no me puedes condicionar a tus tiempos. Yo voy a obrar en el momento justo. Yo sé que tú traes un montón de preguntas sin responder. Yo voy a responder, pero no cuando tú quieras, sino en el momento que yo quiera. Dios nunca está apurado, pero nunca llega tarde. Normalmente, mis hermanos, en los tiempos de crisis y de prueba, están acompañados de procesos de espera. Así lo dice Santiago en el capítulo 1, versículos 2 y 3. Él dice ahí, tened por sumo gozo, hermanos míos, el que os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, y agrega, pero tenga la paciencia su obra completa. Es decir, Santiago está diciendo, no interrumpan el proceso, deje que la obra se complete. Si nosotros interrumpimos el proceso, no vamos a ver los resultados. Y es eso lo que enseña Santiago y es también lo que Dios le está enseñando al profeta Habacuc. No hay que interrumpir el proceso. Aunque usted esté apurado, aunque usted esté urgido, dice Dios, yo no lo estoy, yo sé lo que estoy haciendo, voy a responder en el tiempo justo. Y eso es lo que Dios le está diciendo al profeta Habacuc, voy a obrar en mi tiempo. Por lo tanto, lo que nos queda es confiar en Dios. Eso implica aprender a esperar en Él. En segundo lugar, el profeta descubre que él no solo no puede condicionar a Dios a sus urgencias, a sus plazos, a sus tiempos, sino que él tampoco puede condicionar a Dios a sus razonamientos. Si lees el capítulo 1 del libro de Habacuc, te vas a dar cuenta que él está lleno de perplejidades, está lleno de dudas, está lleno de preguntas, porque él no entiende lo que Dios está haciendo. Y lo llamativo de esto es que cuando Dios le responde al profeta, entiende menos todavía. Y eso es lo que ocurre cuando nosotros tratamos de encajonar a Dios en nuestros razonamientos, porque Dios está más allá de nuestros razonamientos. La fe, decía Santo Tomás de Aquino, no es antirracional. Yo no tengo que hacer un suicidio intelectual para poder confiar en Dios. La fe es suprarracional, es decir, la fe me plantea postulados que están más allá de mi razón. Pero el hecho de que Dios esté más allá de mi razón no significa que lo que Dios me pide es antirracional. Significa simplemente que mi razón es limitada y que si yo quiero comprender totalmente a Dios, o necesito a un Dios lo suficientemente pequeño como para que me pueda caber en la cabeza, o una cabeza lo suficientemente grande como para que pueda contener a Dios. Y ni Dios es pequeño y ni mi cabeza es muy grande. Así que no podemos condicionar a Dios a los razonamientos humanos. El hombre a partir del iluminismo pretendió poner a la razón como la Corte Suprema de las apelaciones, donde la situación debe ser juzgada únicamente a la luz pura y exclusiva de la razón humana. Y el hombre pretendió con la razón dilucidar todos los problemas de la existencia humana. Y todos hemos visto cuáles fueron los resultados. Don Ernesto Sábato, él decía en su libro Hombres y Engranajes, él ahí muestra el fracaso total de pretender usar la razón como vehículo único
para penetrar en los dilemas de la existencia. Y él hace el planteamiento como hombre de ciencia que es, porque él fue un físico antes de dedicarse a la literatura. Y él dice, el racionalismo es como el hombre que está pescando con una red que tiene una malla con orificio de 10 centímetros. Y cuando él lanza la red, solo saca peces que tienen un poco más de 10 centímetros de diámetro de grande, de 10 centímetros de grande. Y entonces, como él ve que solo saca peces un poquito más grandes de 10 centímetros, él llega a la conclusión lógica de un racionalista y dice don Ernesto Sábato, entonces el hombre dice, aquí solo existen pequeños, aquí solo existen peces de 10 centímetros para arriba de grande. Para un racionalista, lo que la razón no puede explicar, entonces no existe. Y eso es lo que pasa con nosotros cuando solamente dependemos de la razón. Que todo lo que la malla o la red de nuestros sentidos no pueden atrapar, todo lo que la red de nuestro entendimiento no puede explicar, entonces pensamos que no existe, porque no entendemos que hay cosas que están más allá de nosotros. Y eso fue lo que aprendió Habacuc en esta experiencia. Habacuc aprendió que en los procesos de crisis, aunque nosotros tengamos preguntas sin respuesta, no podemos limitar a Dios a la razón humana. Tenemos que aprender a confiar, aunque no entendamos lo que Dios está haciendo, aunque no entendamos cómo Dios está actuando. Pero en tercer lugar, Habacuc entendió que no podemos condicionar a Dios a los criterios humanos. Dios escucha al profeta quejarse por toda la injusticia que hay y le dice, no tengas problemas, Habacuc, yo voy a levantar a los caldeos que van a venir y los van a matar, los van a tomar cautivo y de esa manera yo voy a juzgar la maldad de Israel, a juzgar la maldad de mi pueblo. Entonces, él queda perplejo frente a esta respuesta de Dios, porque según el razonamiento de Habacuc, él supone que los caldeos son más malos que Israel. Él supone que los israelitas son más buenos que los caldeos. En el capítulo 1, versículo 13, escuche lo que dice. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Porque, ¿por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? ¿Entienden lo que él está diciendo? Él está diciendo, nosotros somos más justos que los caldeos, somos más buenos que ellos. Y tú vas a usar a esta gente mala, perversa, degenerada, para castigar las maldades de un pueblo que es mejor que ellos. Pero tú no entiendes. Su razonamiento no le permite entender. Y esto es lo que pasa cuando nosotros queremos encasillar a Dios a nuestros criterios. Porque todos nuestros juicios de valoración de lo bueno y de lo malo, de lo justo y de lo injusto, lo hacemos comparándonos con otros. Y Habacuc estaba comparando a Israel con los caldeos y en su valoración él decía, nosotros somos mejores que ellos. Y así es lo que nosotros hacemos. Nuestros juicios de valoración los definimos por comparación con otros. Entonces tenemos como una especie de ranking de los que son más buenos, de los que son menos buenos, de los que son malos, de los que son peores, de los que son justos y de los que son menos justos. Y estas definiciones las hacemos comparándonos entre nosotros. Y como siempre encontramos a alguien que es peor que nosotros, siempre entonces quedamos bien parados. El problema es que Dios, para definir nuestro grado de justicia y de bondad, no lo hace comparándonos con otras personas, sino que lo hace comparándonos con Él mismo. Te lo voy a ejemplificar de esta manera.
Imagina, yo estoy sentado aquí en esta silla. Imagina que está otra persona conmigo y esa persona está sentada en el piso. Si yo me comparo con él, puedo decirle, mira, yo estoy más arriba que ti. Ahora, eso es real. Yo estoy más alto que él porque yo estoy en la silla, pero él está en el piso. Pero ahora, si tomamos como punto de referencia el sol, sería muy ridículo que yo le diga a él, mira, yo estoy más cerca del sol que ti porque tú estás en el piso y yo en la silla. Por lo tanto, a mí me llega más fuerte el calor del sol. Es ridículo, porque cuando comparamos con lo que significa la distancia que tenemos de aquí al sol, nuestra diferencia desaparecen por la distancia. Y esto es lo que ocurre cuando nosotros dejamos de comparar nuestras bondades de hombres con hombres y las comparamos con Dios. Por eso es que cuando Dios plantea esta asimetría, Él concluye diciendo, no hay justo ni a un uno. Cuando Habacuc se da cuenta de esta diferencia, él termina diciendo en el capítulo 3, versículo 2, Señor, Señor, acuérdate de tener misericordia de nosotros, porque él reconoce que no hay manera que un hombre pueda justificarse delante de Dios por su bondad. Así que, en primer lugar, no puedo condicionar a Dios a mis plazos. En segundo lugar, no puedo condicionar a Dios a mi razón. Y en tercer lugar, no puedo condicionar a Dios a mis criterios. Y entonces, ¿qué es lo que queda? ¿Cuál es el camino que tengo? Bueno, Dios le dice, el camino que tienes que recorrer es el camino de aprender a confiar sin desesperar. Y es ahí donde entra este famoso versículo del capítulo 2, verso 4. He aquí que los malvados son orgullosos, pero el justo por la fe vivirá. Esto fue la semilla del evangelio, esto fue lo que hizo florecer la, la, la semilla de la reforma. ¿Saben que este versículo se repite 4 veces en la Biblia? Literalmente 4 veces. Hay solo 2 versículos que se repiten 4 veces literalmente en la Biblia. Y uno tiene que ver con la familia y el otro tiene que ver con la fe. Y curiosamente, en los momentos de crisis es bueno redescubrir la importancia de estas dos cosas, la familia y la fe. Y Dios le dice al profeta Habacuc, el justo por la fe vivirá. Esta expresión, como ya dije, se repite 4 veces. La expresión fe vivirá se repite 4 veces en el Nuevo Testamento con diferentes énfasis. Por ejemplo, Pablo la repite en Romanos 1:17 y el énfasis que Pablo le da a la justicia es en el término de justo. Luego la repite en Hebreos 10:38 y el énfasis está puesta en la idea de la fe, de la confianza. Y la repite en Gálatas 3:11 y el énfasis está puesto en la idea de vivir. Así que lo que Dios está haciendo es convocar a Habacuc en medio de la crisis a confiar en el Señor. La crisis tiene como propósito llevarnos a confiar en Dios. Y cuando el profeta se encuentra esta tremenda revelación de que al final ellos no son más justos que los caldeos, de que él no puede condicionar a Dios a los plazos humanos, de que no puede encajonar a Dios en los razonamientos humanos y que no puede encajonar a Dios a los criterios humanos, él ve a Dios en todo su esplendor, en toda su gloria, y entonces él termina este capítulo en el versículo 20 dice, el Señor está en su templo, calle delante de él toda la tierra. ¿Sabe cuál es la respuesta final que le ayuda a Habacuc tener una perspectiva correcta de la crisis? Lo que le ayuda a Habacuc a tener una perspectiva correcta de la crisis es que él puede recordar que Dios sigue en su trono, que Dios sigue en el control, que aunque pienses que Dios se olvidó de ti,
Dios sigue en el control. Que en el momento de la crisis te desesperas, te angustias y crees que Dios se olvidó de ti. Escúchame bien, Abacú aprendió en medio de su angustia que Dios está sentado en el trono. Valle toda la gente, aprenda a esperar sin desesperar, porque Dios todavía está en el trono, Dios todavía está al control. ¿Qué crisis está pasando? ¿Qué angustia estás viviendo? ¿Qué te está robando la paz? ¿Estás dejando de confiar en Dios? ¿Tu fe está flaqueando? Escúchame bien, el profeta Habacuc aprendió que Dios está en el control. Esta declaración con la que él termina es justamente señalando eso. Dios está en el control en todo lo que ocurre. Por tanto, en los momentos de crisis, lo más sensato que puedes hacer es esperar, es confiar, es creer, es seguir pensando, mi estimado hermano, es seguir creyendo, mi estimado, que Jesús sigue siendo el soberano. Necesitamos aprender a esperar sin desesperar. Y esa es la lección que Habacuc nos enseña esta mañana. Por lo tanto, hermanos, vamos a confiar en el Señor y vamos a esperar en el momento de crisis. Vamos a orar. Padre Celestial, míralo ahí, mírala ahí luchando, Señor. Qué conflicto en su corazón. La experiencia que vive lo tiene sumergido, lo tiene flaqueando. Pero te pido en el nombre de Jesús que al igual que Habacuc pueda verte sentado en el trono, guarde silencio y espere porque la respuesta vendrá. No vendrá en los tiempos que ella o él espera. No vendrá por los razonamientos que tenga, ni por los criterios que tenga. Vendrá cuando tú así lo decidas, cuando tú así lo miras a bien, porque tu Señor, puedes tardar, pero nunca nos dejará solo. Porque tú, Señor, puedes estar en silencio, pero nunca estás ausente. Así que, Señor, despierta, ayúdanos a despertar en nosotros, a creer en nosotros que podemos esperar sin desesperar. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Buen día, que el Señor nos bendiga.